Dios Padre cumple sus promesas con su poder. De la Santa Biblia, Reina Valera, 1960, vamos a iniciar en el Nuevo Testamento la lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, desde el capítulo 1 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo muerto, Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales está también vosotros llamados a ser Jesucristo, a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto que entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, por pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecidos.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivas unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuraciones, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzga a lo que tal hacen y hace lo mismo que tú, ¿escapará del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona con Dios. Porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley lo justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya en la ley y te gloria en Dios. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la conciencia y la verdad. Tú, pues, que enseña a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predica que no se ha de hurtar y tú hurta. Tú que dice que no se ha de adulterar y adulteras. Tú que abomina Sión de los ídolos y comete sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardará la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, pero con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tu palabra y venza cuando fuere juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios que diéremos, será injusto Dios que da castigo. Habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos
calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. No hay justo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de avispe hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventuras hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley por la fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, pues nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la no circuncisión, o sea, para los incircuncisos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si lo que son de la ley son lo heredero, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por fe, para que sepas por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todas sus descendencias, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificado pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la mucha gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidores pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Palabra del Señor. Hermanos, estamos leyendo el libro de Romanos en la Santa Biblia, Reina Valera 1960, del capítulo 1 al capítulo 5, donde aquí la epístola del apóstol Pablo habla a los romanos en una salutación con el deseo de que Pablo tenía de visitar a Roma,
y dar el conocimiento del poder del Evangelio para dejar claro la culpabilidad del hombre en el pecado, por lo cual Jesucristo vino a salvar a todos nosotros, porque por cuanto todos somos pecadores y hemos pecado, pues necesitábamos la salvación a través de Jesucristo, que nuestro Padre Creador la da por gracia en su Hijo, por el bien de todos nosotros. Y él hace una explicación al inicio de esta epístola a los romanos de lo que significa el justo juicio que Dios a través de Jesucristo nos revela en esa crucifixión, muerte y resurrección de su Hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, y no solamente él, sino él y su casa. Entonces Pablo hace aquí un llamado a los judíos y a los griegos, que son los formadores de las primeras iglesias primitivas y aquellas comunidades donde muchos de ellos hacían alarde de que solo era para una parte o solo era para otro, sino que él le deja ver que ha venido una salvación gratuita para todos, y que él deja saber que no hay un solo justo. Y Jesús lo dijo: bueno, solo mi Padre. Aquí Pablo también habla de la justicia, que es por medio de la fe. La justicia que viene por medio de la fe. Y habla como ejemplo Abraham en la circuncisión, porque muchos decían que si no eran circuncidados como Abraham, no serían dignos de merecer la gracia de la salvación. Y él explica de qué le valdría ser circuncidados si no obedecían a la fe, porque para conocer a Jesús y su misterio necesitamos pedir constantemente a Dios Padre que por medio de su Espíritu Santo aumente nuestra fe y nos dé el poder de usar la fe que nos tocó a cada uno para creer por fe, no por justicia, porque la obra sin fe no es justa, porque la justicia y la ley se viola y se transgrede, pero la fe no, porque es la certeza de lo que hay, de lo que viene, que no se ve. Entonces aquí explica el resultado de la justificación en base a la promesa realizada mediante la fe, y nos deja ver lo claro que es Adán con relación a la fe y Jesucristo con relación a la fe. O sea, Adán, y por Adán vino el pecado, vino la desobediencia, porque él desobedeció al Padre. Pero por Jesucristo viene la fe, porque por fe seremos salvos. Entonces viene la muerte del pecado, y viene a ser en nosotros, al morir el pecado y aceptar a Jesús, venimos a ser siervos de la justicia, y venimos a seguirle a Jesús basado en la fe para aplicar la ley y la justicia. Pero sin fe no hay esperanza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de él. La salvación ha sido gratis para todo aquel que decidamos aceptarla, y no solamente recibirla, sino conservarla día a día y cargar esa cruz por la vía dolorosa que nos toca, con circunstancias, situaciones y dificultades,
a través de una fe y una certeza de que no estamos solos. El Espíritu Santo nos da la fuerza, nos guía, nos capacita, y seguir a Jesús es la conexión con el Padre.